Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio para contribuir con la sociedad. Y los salesianos son los ejecutores de esas acciones para salvar jóvenes que están en alto riesgo, socorrerlos, sacarlos de esa posibilidad de ser atraídos por la delincuencia, el crimen. Y estos muchachos son rescatados y llevados a una vida ciudadana, con lecciones de ciudadanía. Esa es la verdad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, señores, hay gente que se han sorprendido o se pensaban que era sorprendente, mejor dicho, el apresamiento del señor Ángel Martínez. Pero lo sorprendente era sorprenderse, vamos a decirle así, lo sorprendente era sorprenderse de que una persona que haya dicho tantas cosas de tanta gente al mismo tiempo. Óigame, en esas redes sociales, que la gente piensa que en esas redes usted está en un espacio muy íntimo, muy recogido, en una computadora en su casa, una tableta, qué sé yo, o un celular, y usted comienza a mandar fuego por esas redes, pero usted es inlocalizable porque usted está fuera del país donde usted está enviando esas informaciones falsas o verdaderas, porque hay informaciones de esas que pueden ser verdades las que él diga, pero no tiene las pruebas. Entonces, si usted no tiene las pruebas, es difícil que usted haga acusaciones directas porque va a encontrar problemas. Por eso digo,
no es sorprendente que lo hayan detenido. Lo sorprendente sería sorprenderse uno de que no lo hayan detenido, porque imagínense usted, cuántas querellas tiene ese caballero, el pobre, que ahora se ve en una situación muy incómoda. Además, creo que es una falla de él o de su abogado, porque si usted va a venir en un crucero de eso, usted no puede venir a un crucero y usted bajar a suelo dominicano. Ahora, si usted se queda en el crucero, no necesariamente lo van a detener ahí. Probablemente no lo detengan dentro del crucero, del barco. Pero si usted baja del barco y anda en el pueblo de Puerto Plata, usted es pasible de ser detenido, y eso parece que es lo que ha pasado. Pero ¿cómo no advierten eso? Es decir, ese señor vino a que lo apresaran, porque el abogado de él pudo haberle dicho, mira, no venga porque va a pasar esto. Y si tú vienes, bueno, pues tendrás que asumir esta responsabilidad de que va a ser detenido. Entonces esas cosas como que deben llamar a reflexión a mucha gente también, porque en esas redes no se puede estar insultando a la gente y diciendo muchísimas cosas si usted no tiene las pruebas. Porque es con las pruebas que se demuestren en sala de tribunales de justicia, donde usted puede sostener una acusación que usted haga, y con la firmeza o la fortaleza de su información están las pruebas documentales que usted pueda presentar allí, creíbles, obtenidas, desde luego también otra situación, pruebas obtenidas en forma legal, seria, porque también si es bajo coacciones y cosas de esas, uno no sabe hasta dónde llegan esas. Pero eso es, era, qué sé yo, era inevitable para esa persona no ser detenida, porque es que han dicho demasiadas cosas de demasiadas gentes, y no todo el mundo está dispuesto a dejar las cosas así, a tolerarlas. De todas formas, vamos a ver dónde van a llegar esos juicios, porque esos juicios menores de difamación, y siempre vuelvo con el tema de tratado por ese jurista, que Marino Vinicio Castillo, sus advertencias, porque las hizo con tiempo, yo recuerdo. Yo le advierto a los que están creando este juicio menor que vendrá un juicio mayor. Ay, Dios mío. Recuerdo al doctor Marino Vinicio Castillo con esa elocuencia de sus reflexiones. Siempre dijo eso. Ustedes van a ver lo que es el juicio mayor. Y lo vimos todo. ¿Qué derivó de ese juicio menor? De simple difamación e injuria. Y terminó aquello en la edición de un libro, señores, vaciado en ese libro todo aquel proceso, el remolino del juicio, Quirino como trasfondo. Ay, Dios mío, cuántas verdades se oyeron en ese juicio mayor, como dice el doctor Castillo. Así fue. El investigador investigado. Ahora tendrá él, el señor Martínez, que ha sido tan enfático en esas redes, porque todo el mundo conoce al caballero, o mejor dicho, todo el que use, el que está adscrito a esas redes, ha visto lo que ese señor publica, y todas son cosas muy fuertes, que lamentablemente, si usted no tiene la prueba, repito, se van a sentir, le van a hacer pasar un mal rato. Bueno, yo viéndolos hoy, vi una nota de prensa de Participación Ciudadana. No sé si la tengo por ahí. Creo que no, creo que sí. Aquí está. Participación Ciudadana haciendo referencia a los juicios
que se le llevan a los imputados por corrupción del gobierno de Danilo Medina. Participación ve lentitud en los casos de corrupción, pero yo no quiero ya referirme a la velocidad de los juicios, porque ya hemos hablado de eso, sino a la forma en que se refiere participación ciudadana obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional, de que los codinombres que tienen esos juicios sean eliminados. ¿Y qué yo decía aquí? Como, diríamos, un supino ignorante en la materia, porque yo no soy abogado. Pero yo decía, eso va a ser peor para los implicados en esos juicios, que no lo llamen por el caso o por los nombres que le asignó la Procuraduría General de la República, porque van a estar sus nombres sonando continuamente. Usted le preguntaba a la gente, ¿quiénes son los que forman parte del Calamar? Y la gente ni sabía que había un reguero de gente ahí, como dicen, un puñado o un puñado, como dicen esos gauchos argentinos. O uruguayos también los hay gauchos. Y usted no se refería a nadie en particular. Era más fácil decir, bueno, el caso Calamar o el caso Antipulpo y esas cosas. Y se obviaba, usted tenía que estar mencionando continuamente los nombres de los implicados. Entonces, yo leyendo esta nota de participación ciudadana, fíjense lo que hay. Casos de corrupción. Recordó que el primer tribunal colegiado del referido departamento judicial conoce el proceso contra Adán Cáceres y compartes. Ese señor, señores, antes nadie lo mencionaba a él, ni nadie, yo no sé quiénes son los compartes. Con toda honestidad, yo lo digo, uno con tanto leer y olvidar, uno ya asumía el codinombre de ese juicio. Y por ahí ya uno no tenía que mencionar ni los nombres de la gente. Pero ahora aparecen los cabecillas, que no lo mencionaban antes, repito. Adán Cáceres y compartes, además de tener bajo su responsabilidad otros 50 casos, entre ellos la quiebra de la Financiera Oriental, refiriéndose al tribunal, es el caso de corrupción. Ese es el primer tribunal colegiado, dice participación ciudadana. Mientras que el segundo tribunal colegiado, ese era el primero, el segundo conoce el caso de Alexis Medina y compartes, el de Yanalain Rodríguez y compartes, además de los de Costa Dorada, Pascual Cabrera y Money Free, entre muchos otros. Es decir, ahora le ponen los nombres, porque no pueden negar los nombres de los imputados. Pero con aquellos codinombres, decía yo, tal vez le era más cómodo a esta gente, a los imputados, porque sus nombres no iban a estar, como decir, sonándolo tanto. Ahora todo el que se va a referir a esos casos lo menciona al señor Yanalain Rodríguez y compartes. Ahora sale la figura principal del hecho de corrupción que se le imputa, salen sus nombres. Cosa que era más fácil, pienso yo, pero parece que ellos ganaban con eso. Yo no sé qué han ganado, si lo que han ganado es una derrota. Ahí están, citando esos casos, lo que citan en los nombres ahora. Antes era mejor porque usted no le... Mientras más se le olvida a la gente su nombre, como se dice, para esa gente acusada de corrupción y de crímenes y delitos dentro de lavado y cosas de eso, es mejor que no le mencione mucho los nombres, que a la gente se le van olvidando, decíamos nosotros. Pero bien, que asuman como dicen, que asuman su naufragio, que recojan sus palos y sus velas, como dicen los marinos de esos barcos, bueno, como el de México, que eran
unos palos altísimos. Dios mío, chocó ese barco de vela a velas contra el puente de Brooklyn, y eso fue una tragedia, definitivamente una tragedia. Bien, hay otros casos que se ha destapado hoy, el de la INAIPI. La Cámara de Cuentas, no sé si la nueva o la vieja Cámara de Cuentas, que dicen que hay una auditoría gravísima en el INAIPI, ese Instituto de la Primera Infancia. La joven dama, viuda yo creo que era la viuda de Juancito, el de las apuestas, Juancito Sport, o Juan de los Santos. Creo que ella era la directora de esa institución en tiempo de Danilo Medina. Señores, y se siguen sumando a esa tragedia, diríamos, de actos de corrupción tan masivos, tan emblemáticos de ese gobierno de Danilo Medina y del propio PLD, que sigue como en esa carrera inagotable de acusaciones y de degradación que está hoy, de la cúspide ha bajado al piso el PLD, porque eso, quieras o no, carga contra su gobierno del PLD. El PLD no sé cómo asumirá esa decisión de la Cámara de Cuentas. Hay que ver qué es lo que dice la auditoría. Ella tendrá que defenderse, buscar abogados y defenderse de lo que pueda venir, de esa acusación que le pueda venir, porque se habla de faltas graves, de manejos muy graves de recursos públicos en esa institución. Y ya el PLD, que viene muy sentido con estos juicios, de lo que acabamos de referirnos a solo dos de ellos, gravísimos. Pero imagínense, los demás que hay ahí, que son todavía más graves, yo creo que lo que yo he mencionado. Entonces, todo eso indiscutiblemente afecta al PLD, que no ha logrado una victoria, señores, desde el 2019. No ha ganado un juicio en tribunales electorales ni en el tribunal administrativo, y no sé si en los tribunales ordinarios, creo que no han ido, pero miren cómo están en los tribunales ordinarios, ahí están esos juicios esperando sentencias. Entonces los juicios que se han llevado a cabo en ese Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral o en el administrativo, el Tribunal Administrativo, todo han sido derrotas para ese partido. Y todavía esa dirigencia que queda ahí no se ha dado cuenta quién es que lo ha arrastrado a esa condición penosa en que está hoy el Partido de la Liberación Dominicana, aquella joya creada por Juan Bosch, aquel faro luminoso para la liberación nacional. Todas aquellas jornadas de ideologización de toda esa militancia, principalmente de esas dirigencias superiores de ese partido. Gente que fueron entrenados por Juan Bosch y negaron a Bosch. Negaron todo lo aprendido por Juan Bosch. Lo negaron. Entonces, ¿cómo es posible que una dirigencia tan torpe siga todavía cometiendo errores tan garrafales? Errores tan de bulto como estos. Ese Tribunal Superior Electoral hoy le da un fallo diciéndole, miren, eso que ustedes han hecho es ilegal. Un militante de su propio partido, es decir, tienen todavía ese, diríamos, todo este lodazal o esta alcantarilla en que se han metido desde el 2015 para acá, o antes, desde el 2012, desde que Danilo Medina ganó las elecciones del 2012
contra Hipólito Mejía y el PRD de ese momento. Ese señor lo que vino fue con todo ese veneno guardado en su pecho, lo escupió, mató la palabra compañero, como decíamos nosotros ayer, vaciando ese veneno contra sus adversarios, el liderazgo, que quien tenía el liderazgo de ese partido era Leonel Fernández, y lo demostró. Los dos fueron presidentes, los dos 8 años corridos. Sin embargo, ¿quién espigó en el liderazgo? Leonel Fernández. Hizo un partido aparte y miren los resultados que hubo en las elecciones pasadas. El partido de Leonel Fernández, un partido recién creado, se llevó la gran militancia del viejo partido del PLD y tuvo un desempeño electoral verdaderamente ejemplar. ¿Y qué le pasó al partido? Al partido que detentaba el poder. El partido, diríamos, trampolín para llegar al poder, el PLD. Ahí está. Hoy un partido básicamente destruido. Pero seguirán cosechando errores, seguirán cosechando derrotas. Porque cuando usted tiene una dirección torpe, una dirección cargada de veneno, cargada de odio, y además cargada de todas esas sumatorias de errores que están ahí, de todas esas inconductas. Imagínense ustedes esta suerte de trapiche en que cayó el Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Terminó con todo esto, que no es más que ese tufo maloliente de inconducta que siempre nosotros le señalábamos, que había que salir de eso, porque no se puede mantener un partido político, más un partido formado por un hombre de la resiedumbre moral de Juan Bosch, el referente moral y ético que fue Juan Bosch. No se podía manejar así. Y lamentablemente el odio, la envidia, el resentimiento trajo la división de ese partido, entregó el poder, y no solo el poder, entonces ha entregado su virginidad, porque era un partido virgen que estaba ahí, ese PLD limpio. Pero siempre hay que recordar las palabras de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia,
que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, pero las advertencias también hay que hacerlas a este gobierno, señores. Ese caso de INAIPI, porque son los alumnos de Juan Bosch. La semana pasada yo decía en un artículo que escribió el señor Miguel Febres sobre la reunión, aquella cumbre del presidente con los expresidentes, diciendo Bosch venció a Balaguer, su titular. Y nosotros escribimos en el Nacional réplicas a Miguel Febres. Le decía yo, porque es verdad, son los alumnos de Juan Bosch. Indiscutiblemente la cúspide del poder hoy está en manos de los alumnos de Juan Bosch. Es verdad. Digo, pero si es por Juan Bosch, ninguno de ellos llega al poder. Eso era lo bueno del caso. Que, perdón. Perdón. Lo bueno del caso es que fueron presidentes gracias a Balaguer. Es decir, Balaguer fue quien le dio el poder, el verdadero poder que necesitaba el PLD. Ese grupo de jóvenes que fueron ideologizados por Juan Bosch. Pero la escalera ideológica la puso Juan Bosch, la escalera física la puso Balaguer. Y después que llegaron al poder, entonces el poder lo transformó y lo dañó, es verdad. Porque esa expresión de los Rapton no puede pasar inadvertida. Ahora, los que están hoy en el poder también son alumnos de Juan Bosch. O vienen, derivan de ese ADN político. Y ese caso del INAIPI, hay que recordar que con estruendoso silencio, yo le voy a llamar así, con estruendoso silencio, se ha manejado el caso de la Superintendencia de Seguros. ¿Qué pasó ahí? Siempre a mí me ha quedado la duda de que la Superintendencia de Seguros, el señor Valentín, Julio César Valentín, creo que se llama el disidente del PLD y que fundó un partido que se llama Justicia Social, creo. Es el incumbente de esa Superintendencia de Seguros, pero ahí parece que pasó algo grave. ¿Por qué yo digo eso? Y la incumbente que estaba en ese cargo precisamente fue al INAIPI que la enviaron, de donde hay esa auditoría que no le corresponde a ella. Parece que la auditoría corresponde a la joven señora que la dirigía hasta el 2020. Pero esta señora salió de la Superintendencia de Seguros, no se sabe nada, ahí no hay auditorías. Esa Cámara de Cuentas que sepa qué es lo que van a hacer, porque este gobierno lo van a auditar también mañana, por eso es el problema. ¿Qué pasó en la Superintendencia de Seguros? Digo yo, que esa señora, una dirigente tan importante del PRM, y el presidente de la República no acostumbra, o por lo menos en los años que está gobernando, no nos ha acostumbrado a cancelar funcionarios de su gobierno. A menos que sean hechos graves que se denuncien. Verbigracia pasó en educación y sacó de educación a uno de sus más íntimos colaboradores, amigo íntimo del presidente de la República y un colaborador de primera línea, de primeros asientos en las campañas del presidente Abinader. Lo sacó de circulación del Ministerio de Educación por el escándalo, el caos económico que se verificaba ahí. Bien, pasó con el caso, por ejemplo, del Intran. El presidente inmediatamente resolvió, quitó al incumbente.
una joven que estaba en el Ministerio de la Juventud, Kimberly, sustituida. Y a la sustituta de ella, sustituida también de un plumazo con su decreto. Es decir, el presidente, las veces que ha separado gente de esos cargos es con evidencia de actos graves de corrupción. Entonces la superintendencia de seguro, esa señora que estaba ahí, fue movida a la INAIPI, como quien dice, para no dejarla fuera del tren, pero ocultarla allí o mandarla bajo ese estruendoso silencio. Digo yo, válgala. Esa contradicción de estruendoso y de silencio. Pero yo creo que vale la expresión. Y esa señora nadie la menciona. Ese caso no se sabe qué pasó en la superintendencia de seguro, pero uno sospecha que una señora, una dirigente como esta, tan importante del PRM, fundadora de ese partido y luchadora de primera línea, y que esa señora fuera sustituida sin pena ni gloria, como se dice, y sacada de circulación de esa importante posición y enviada allí. Claro, se puede alegar, bueno, el presidente tenía que abrirle un hueco a un colaborador de campaña, que es el señor Valentín, bien, pero no había otro, porque había que sacrificar a esa dama. Yo creo realmente que esas cosas, y es en el INAIPI que ella va ahora, está allí en el INAIPI. Es decir, esas cosas son muy evidentes, pero uno no puede poner la carreta delante de los bueyes. El señor Josué Fiallo, prohaitiano jurado, que viene desde aquel colectivo de prohaitianos del gobierno de Danilo Medina con el señor Gustavo Montalvo a la cabeza, usaron ese personaje como una pieza clave en la OEA y lo montaron ahí para atacar a República Dominicana. Óigase, y todavía el hombre sigue haciendo daño y está ahí. Ahí está en la OEA. Ahora dice que la OEA no puede brindar nada, ningún apoyo, ni sirve para eso. Entonces, ¿para qué sirve este organismo? Que no puede ir una misión de OEA ni promover una nueva FIP liderada por Estados Unidos para intervenir en Haití. Y el embajador de Rusia en República Dominicana, que acaba de venir, no sé cómo es, Sevenin, no me acuerdo. El señor ha declarado que Rusia no quiere la intervención allí. Por eso se opone a China y Rusia en el Consejo de Seguridad. Se oponen porque no quieren esa intervención allí, que todo tiene que hacerse pacíficamente. Mentiras. Lo que pasa es que es Estados Unidos el que tendría que liderar aquello. Y ellos no quieren que Estados Unidos participe ahí. Ni quieren, parece, que se estabilice Haití, que Haití siga siendo un problema para un Estados Unidos que no se puede descuidar con esa zona sur de su frontera y tendrá que estar vigilante ahí. No sé qué es lo que quieren los chinos, pero nosotros dijimos, República Dominicana tiene el mecanismo. Presidente Abinader, ábrale fuego a China y ábrale fuego a Rusia. Y usted verá que se va a resolver el problema de Haití. China, mire, coja su bártulo y ciérreme esa embajada. A nosotros no nos interesa tener relaciones con un país que es enemigo de República Dominicana. Igual Rusia. Y no lo digo por las posiciones que tenemos nosotros de que ese genocidio zarista, stalinista, en que nuevamente se quiere instalar allí una Unión Soviética sin la Unión Soviética. Porque desde luego los líderes de la Unión Soviética eran de Georgia, Stalin y Brezhnev y el propio Khrushchev eran ucranianos, que hoy es el dolor de cabeza de ese genocidio de Rusia. Entonces, República Dominicana sabe que en Naciones Unidas hay un torpedeo por parte de Rusia y China,
Fácil, las relaciones, ponga las relaciones en evidencia, presidente. Dígale que se van a cerrar, pida al embajador dominicano que regrese, y el de aquí, el de chino, que se vaya, y el de Rusia, que se cojan y se larguen los dos. Que a nosotros no nos interesa tener relaciones diplomáticas con países que están jugando contra la estabilidad y el futuro de República Dominicana. Así de simple. Entonces el señor Josué Fiallo es un pro haitiano, pero este gobierno tiene, por eso he dicho, este gobierno anda jugando con muchas dudas con este asunto de la migración haitiana. Uno sacan, mueven, hacen, pero uno ve algo quizás más mediático que lo efectivo en sí. Porque uno sigue viendo muchísimos haitianos. Y a propósito de los haitianos, yo ayer decía que los ricos dominicanos le importa un bledo la soberanía, no quieren saber de soberanía ni de nada, no opinan, no se quieren involucrar. Y cuando Pedro Santana se involucró era rico o era un atero, y hasta Duarte era de los ricos, pero aquella gente tenían conciencia de verdad de lo que era la soberanía, lo que era la independencia. Y se la jugaron, clase media para la época, porque aquí no había una clase mayor que esa, tal vez la clase media. Era todo el mundo prácticamente pobre, pero siempre en cada país hay personas que se destacan. Y aquí ninguna de las familias dominicanas más importantes del siglo XIX rehuyó a la responsabilidad de salvar la República. Y participaron en la restauración iguales los descalzos y los calzados, los intelectuales y los analfabetos participaron de las batallas, de la independencia y de la restauración. Pero los ricos de hoy que ganan dinero del país y en el país, porque lo hay que son de los dos tipos, esta gente como no tienen que ver nada ni le interesa la soberanía de este país. Los gobiernos lo que tienen que presionar, pero tenemos un presidente que es empresario, imagínense usted, es rico. ¿Quién va a afilar cuchillo para su propia garganta? Los ricos hay que poner impuestos, presidente, los gobiernos, por eso es que tienen que venir gobiernos donde no haya esas cuentas bancarias y todas esas cuentas offshore para evitar pagar impuestos al gobierno mismo, al fisco. Es gente que no cree en este país, todo el que guarda su dinero fuera de este país y no lo invierte aquí o lo maneja con unos trozos para evitar los pagos de los impuestos locales, incluso hasta los impuestos sucesorales. A eso han llegado ricos dominicanos evadiendo pagos de miles de millones de pesos al Estado Nacional. Forman un trozo en Bahamas, quién sabe, por ahí, Isla Caimán, y evaden los pagos por impuestos sucesorales, los evaden. Entonces, esa gente le importa un bledo la soberanía. ¿Qué hay que hacer con ellos? Como esa gente usa mano de obra ilegal, haitiana y hacen de todo, vamos a meter el impuesto o a la seguridad social, que pongan más dinero. Ahí dijo el ministro de Hacienda, dice que la seguridad social hay muy poco aporte. Pues vamos a cargar a los patronos que paguen más para que haya mejores pensiones mañana y mejores servicios sociales para los obreros dominicanos. Mejorar la calidad del empleo y esa informalidad. Entonces a esos ricos que no le importa la República Dominicana y los más ricos y los más rancios, eso sí es verdad que no, eso ni son dominicanos, eso ni lo dicen. Ah, no, y usted, no, yo soy español. Y usted, no, yo soy norteamericano. Y este, no, yo soy alemán, porque desciende de alemanes o tiene su visa Schengen, y le dan la nacionalidad. Y así es que estamos en este país. Entonces, o le pongo impuestos, en vez de 25 a la ganancia, póngale un 35. ¿Para qué? Para defender este pueblo. Ellos no lo van a defender. Pero lo que vamos a defender el pueblo, los recursos para defender el pueblo dominicano, que lo pongan los más ricos, los más millonarios, los que se están ganando todo el dinero del mundo. No protestan por la deuda. Yo no he visto un rico dominicano,
Un familiar rico de este país, yo no lo he visto protestando por este abuso de deuda externa, que este país debe 74 mil millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque esos dólares los tienen ellos, se lo han ganado ellos. Y yo no tengo un discurso contra los ricos, porque no es un discurso contra los ricos. Es un discurso contra ciertos ricos que tiene este país, que no quieren, que no hablan de la soberanía ni de la independencia de este país. No solo la soberanía física, sino la soberanía económica del país. No ponen una nota, como si esos problemas no fueran problemas para la República Dominicana, pero a ellos les parece que le importa un bledo eso, porque tienen su salida o su exilio dorado asegurado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien. Bueno, la impredecibilidad del gobierno dominicano está a la orden. Lo impredecible. Ahora hay una nueva medida, vamos a ver, para combatir la delincuencia. Esas acciones sueltas, esas acciones públicas sueltas así, se ven propias de la improvisación. Entonces cuando usted gobierna con improvisación o en forma impredecible, no sabe por dónde viene, es una cosa, porque se anuncian muchísimas cosas, pero no se cumplen. Una suerte como de ruta de cansancio, de un camino de cansancio, de una ingrata, ¿cómo diríamos? Una ingrata pereza. Las denuncias que ha hecho el Listín Diario, señores. Si es por el Listín Diario, el gobierno no puede alegar que no conoce los problemas, diríamos, agravados de la sociedad. Porque ese periódico
la verdad que ha hecho un esfuerzo gráfico y al mismo tiempo editorial o de opinión sobre muchos problemas que el gobierno no ha sabido enfrentarlo, o no ha podido, o no quiere enfrentarlo. No sabemos, porque parte también de esa ingrata pereza, como decimos, o de esa molicie blanda en que a veces caen los gobiernos. Pero el listín ha sido tan gráfico con esa serie de problemas. Entonces este gobierno no ha dado pie con bola a las obras públicas, señores. Las cosas, ese editorial de hoy, del Listín Diario, tan gráfico y además tan responsable y tan directo, que yo lo veo hasta duro contra el gobierno, porque le señala con dureza toda esa dejadez, esa falta de acción, y se prometen las cosas y se olvidan olímpicamente y no se hacen obras y obritas, alcantarillas, puentecitos, caminos, acueductos, barrios enteros sin agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Un gobierno que ha manejado decenas de miles de millones de dólares prestados y que ha manejado más de 5 billones de pesos, y todas estas necesidades tan perentorias, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, por eso es todo una improvisación. Ahora es que 1000 policías más van a partir de junio, como una cosa improvisada. Pero ¿y dónde están las estadísticas de la señora Farideh Raful? Porque según las estadísticas de Farideh Raful, el crimen, la delincuencia ha bajado a números ya prácticamente casi de estabilidad social en el país, de que no hay, la violencia está prácticamente bajo control. Pero ahora salen con esta medida. ¿Qué han visto? ¿Qué han oído? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué le han dicho? Porque la gente no cree muchas veces en las estadísticas, porque, señores, la cantidad de atracos y de cosas de esas que pasan a diario, y la gente no va al cuartel, no va a la fiscalía y pone querella. Porque una mujer le roba una cartera, no va y pone querella. Puede llegar a la policía, por ejemplo, si tiene documentos que pierde, entonces tiene que ir a homicidio, qué sé yo, a una oficina de esas que es la policía, que reciben esas querellas para usted. Usted anda con un pasaporte, usted tiene que ponerle un pasaporte visado, por ejemplo, norteamericano, de visa norteamericana, y usted tiene que ir a poner una querella y decir que le robaron eso, porque aparece ahorita un tigre que le hace un machete y piensan que es usted que está vendiendo esto. Y entonces tiene usted problemas en pasaporte y tiene problemas con la embajada americana. Pero la gente no pone querella de decenas de miles de casos que suceden así. Le arrancan una cadena, las mujeres no pueden caminar por una calle. Entonces todos los días usted ve la gente se queja de esa situación. Pero si usted va a mandar 1000 policías es porque las estadísticas son falsas, que es peor. Entonces eso es improvisación, impredecibilidad de los hechos, del manejo del gubernamental. Yo, repito, ese editorial de hoy del Listín Diario, un editorial muy directo. Me imagino que en el gobierno se sentirán muy mal porque le está diciendo que ustedes son unos ineptos, o que no quieren trabajar, que son unos vagos, que están perezosos, porque ¿qué es lo que pasa? Con los órganos oficiales de un gobierno o de un Estado nacional, porque no vamos a hablar del gobierno, un Estado nacional que ha manejado 74 mil millones de dólares. ¿Dónde está este dinero, señores? ¿Dónde está este dinero? Y billones de pesos recaudados. Un gobierno que reciben cada 3 o 4 meses, cada 3 meses, 300 mil millones de pesos. Recaudaciones fiscales. ¿Y cómo se gasta este dinero? Y no se pueden atender todo, abrumado, 1.300 las escuelas ruinosas. Lo señala todo eso el listín. Puentes, acueductos pequeños, caminos, todo es un desastre. Y entonces ahora agravado con este problema de las lluvias, porque es la realidad. Hasta los polleros se quejan
de que quién es que controla la producción, no hay control, planificación en la producción de pollos. Y lo dijimos nosotros aquí. Todos esos problemas que crean entonces una especie de dumping, los grandes producen muchísimo pollo, bajan los precios, quiebran los pequeños, ellos tienen grandes almacenes refrigerados, guardan sus carnes ahí, mejoran los precios, cuando los pequeños se van a quiebra, salen los grandes con su almacenada carne fría y la lanzan al mercado o a la industria cárnica. Eso es dumping, producir de más, sin control para quebrar a los pequeños. Sin embargo, el Estado Nacional, y no es culpa de este gobierno, disponía de 6 unidades de frigoríficos, de los cuales 2 se quemaron, y 4 de ellos fueron comprados en forma vil por un grupo económico que hoy sus propios comunicadores que trabajan para ese consorcio de CDN, que yo siempre le decía a Nuria Piera desde este programa, Nuria Piera, investigue eso, la compra de esos frigoríficos que fueron comprados en forma vil, por centavos al Estado Nacional. Repito, no lo vendió este gobierno, lo vamos a estar claros. Hoy los polleros no tienen donde almacenar sus carnes, sus excedentes. Vamos a la pausa. Bueno, ya el programa está es un minuto que me queda, pero lo voy a dedicar al señor Friedrich Merz, el canciller de Alemania. Va a enviar las armas de largo alcance, los Tauros van para Ucrania. Bien, gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y comenzando la noche.